es acerca del orden bíblico del culto. Today's presentation is going to be about the order of worship in the church. El ser reformado no es simplemente creer las 5 solas de la Reforma o en las 5 doctrinas de la gracia, también conocidas como los 5 puntos del calvinismo. Reformed faith, Westminster Confession, and regulatory principle to be reformed is not simply to believe in the 5 souls or roles of the Reformation, or in the 5 doctrines of grace. La fe reformada es una visión global de las Sagradas Escrituras y es una fe que abarca el conjunto de las doctrinas reveladas en ella, en la Escritura. The Reformed faith is a global vision of the Holy Scriptures and a faith encompassing the body of doctrines revealed in them. Estas doctrinas han sido recogidas y expresadas a lo largo de los años y de los siglos también en una innumerable cantidad de maestros cristianos y han sido cristalizadas en las distintas confesiones de fe de la Iglesia, de las cuales la Confesión de Fe de Westminster es el documento doctrinal último y más importante. Alright, these doctrines have been collected and expressed over the years and centuries by countless Christian teachers and have been crystallized in the various confessions of faith of the Christian Church, of which the Westminster Confession is the doctrinal document and most important one. No se considera que las confesiones sean una especie de segunda fuente de la revelación, como la Iglesia Católica Romana puede ser considerada tradición. Confessions are not considered as a second source of revelation, nor do they contain all the teachings of revelation, since the fullness of truth is always found in the Scriptures. Pues ni tampoco puede ser que contengan toda la enseñanza de la revelación, puesto que la plenitud de la verdad siempre se encuentra en la Escritura. Por otra parte, siempre se considera que las expresiones doctrinales de la Iglesia, las confesiones, en teoría al menos, pueden ser perfectibles, se pueden perfeccionar, que incluso, hipotéticamente, pueden estar equivocadas y se pueden entonces corregir. On the other hand, it is always considered that the doctrinal expressions of the Church can be perfectible or even hypothetically, they could be mistaken. Es decir, no se las considera inspiradas o infalibles, puesto que el carácter de infalibilidad o de inerrancia solamente está en las Sagradas Escrituras. That is to say, they are not considered inspired or infallible, since the character of infallibility and inerrancy only resides in the sacred Scriptures. Pero de todas maneras, las declaraciones doctrinales son expresiones formales de la Iglesia en cuanto a la enseñanza de las Sagradas Escrituras en una multitud de temas. But in any case, doctrinal declarations are formal expressions of the Church about the teaching of the Holy Scriptures in a multitude of topics. Y tienen por lo tanto también pues una función en la Iglesia una función doble. Puede ser visto por un lado como una especie de coto o de valla de la verdad, como también un cortafuegos para el error. And therefore they exercise in the church the office of both a fence of truth and firewalls of error. Y uno de los distintivos de la fe reformada, al menos uno de los distintivos suyos a lo largo de los siglos de la historia, es la insistencia de que el culto a Dios ha de estar por completo regulado, gobernado por las Sagradas Escrituras. One of the hallmarks of the Reformed faith, at least one of the hallmarks throughout its history, is the insistence that the worship of God is to be completely ruled by the Holy Scriptures. Esta afirmación se conoce como el principio regulativo del culto. Okay, this statement is known as regulatory or regulatory principle of worship. Este principio este principio es el fruto y el resultado de uno de los elementos fundamentales de la fe reformada, es decir, que hay una unidad esencial entre el Antiguo
el Testamento y el Nuevo Testamento en el mismo pacto de la gracia. This principle is the fruit and result of one of the fundamental elements of the Reformed faith, namely the essential unity between the Old and the New Testaments and the same covenant of grace. Es el pacto de Dios a Abraham renovado por Jesucristo en los últimos tiempos del Nuevo Testamento como el nuevo pacto a los creyentes. God's covenant to Abraham renewed by Jesus Christ in the recent New Testament, New Testament times as a new covenant to believers. Nadie duda que en el Antiguo Testamento el culto a Dios estaba regulado por los mandamientos de Dios. No one doubts that in the Old Testament the worship of God was regulatory or regulated by the commandments of God. Él reguló de manera precisa la forma en la que su pueblo tenía que darle adoración, culto. He precisely commanded the manner in which his people had given him worship. Y de esa manera ordenó primero la forma de todos los detalles del tabernáculo. By ordering the form of all the details of the tabernacle. Segundo, cómo debían de ser todos los sacrificios, el incienso, el aceite de la unción, el ministerio del sumo sacerdote, sus vestiduras, etcétera, etcétera, etcétera. Let's see, so B, how the sacrifices, incense, ministry of the high priest, his garments should be, religious festivities, etc. Yes, también pues de todas las festividades, como por ejemplo la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, el día de la expiación, y etcétera, etcétera. Such as Easter, the tabernacles, etc. Y asimismo también, por último, dejó por la inspiración del Espíritu Santo un conjunto de cánticos sagrados para que el pueblo de Dios los cantara en los cultos a Él. Also left by inspiration of the Holy Spirit a set of sacred songs for the people of God to sing them in the cults to Him, the Psalms. Los salmos, efectivamente. Entonces, la cuestión, por lo tanto, es si en el Nuevo Testamento el culto sigue estando igualmente sometido a la voluntad revelada de Dios, de igual manera que lo estuvo en el Antiguo Testamento. The question, therefore, is whether in the New Testament worship is still subject to the revealed will of God in the Old Testament. El apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 3, está hablando de la libertad que gozan los creyentes en el Nuevo Testamento como mayor a la de los creyentes del Antiguo Testamento. Is the greater freedom of the New Testament believers also a greater freedom to introduce into the worship elements that God has not ordained? Continue? Sí, entonces, esta mayor libertad es entonces una libertad para introducir en el culto elementos que Dios no ha ordenado. Can one speak in the New Testament times of a biblical order for worship? And if so, what is this? Ya, entonces, se puede hablar en los tiempos del Nuevo Testamento de un orden bíblico para el culto, y si es así, si se puede hablar, ¿en qué consiste este orden bíblico del culto? Pues bien, en respuesta diremos de entrada que no puede haber ninguna duda para el creyente serio y honesto con las Escrituras de que el culto en el Nuevo Testamento sigue estando por completo sometido a la voluntad revelada de Dios en la Biblia. We will say that there can be no doubt for the serious and honest believer in the Scriptures that worship. Continue? Yes, continue. Okay, that worship in the New Testament is still completely subject to the revealed will of God in the Bible. ¿Alguien podría pues objetar esta afirmación diciendo que es algo atrevido decirlo? Perhaps this statement might be considered bold. Pero es la pura verdad y se puede fácilmente demostrar por las Escrituras. But it is the pure truth and easily demonstrated by the Scriptures. Y esto es así fundamentalmente, primordialmente, como consecuencia lógica ineludible del segundo mandamiento del Decálogo. This is fundamental and primordial as a logical and inescapable consequence of the second commandment of the you said that? Decálogo, los 10 mandamientos. The Decalogue, yeah. Leo el texto en Éxodo 20, versículos 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. So he basically read Exodus 24, verse 4 to 6. So I'm going to read it. Thou shalt not make thee an image or any likeness of any that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or in the waters beneath the earth. You shall not bow down to them, nor honor them, for I am the Lord your God, strong and jealous, visiting the iniquity of the fathers upon the children, to the third and fourth generation of those who hate me. And I shall show mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. En apariencia, este mandamiento no concernería más que la prohibición de representar a Dios y adorarlo o a otras divinidades por medio de imágenes. Apparently, this commandment concerns only the prohibition of representing and worshiping God or divinities by means of images. Pero en realidad va más allá de esto, por la simple razón de que cuando la Biblia ordena un deber, al mismo tiempo se está prohibiendo la falta contraria. But in fact, it goes beyond this, for the simple reason that when in the Bible and orders a duty, when the Bible orders a duty, at the same time it is prohibited the opposite fault. Del mismo modo, cuando se prohíbe un pecado, se está ordenando el deber contrario. Likewise, when a sin is forbidden, the contrary duty is being ordered. Vemos esto en la Biblia en numerosas ocasiones, solamente un ejemplo, Efesios 4, 28, 29. We see this in the Bible on numerous occasions, but we only take one example. And that is Efesios 4. Ephesians 4, verse 28 to 29. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. He who stole not steal, but work doing with his hands that which is good, that he may have to share with him that is in need. Let not a corrupt word come out of your mouth, but that in which is good and for the edifying, that it may give grace to the hearers. Y también, pues, en el versículo siguiente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Por lo tanto, el mandamiento del decálogo de no hurtarás, pues no se cumple tan solo no robando nada en el supermercado o en cualquier otro lugar o de cualquier otra manera, sino también trabajando duro y compartiendo con los demás, pues, las necesidades que tengan. Therefore, the commandment of the Decalogue of you shall not steal is not only fulfilled by stealing nothing in any supermarket or in any other place or way, but also working hard and sharing with others. No solo se tiene que no hablar mal, ni decir palabras corrompidas o podridas, ¿no? Lo que significa, sino hablar lo que resulta bueno y positivo para los demás. Not only do you not have to speak badly, not to say corrupt words or rotten, but speak what is good and positive for others. Así pues, con todos los demás mandamientos del Decálogo. And in this way, if we go back to the second commandment of the Decalogue, it is not only fulfilled not by making images to worship God-worthy gods. De esta manera, entonces, si volvemos de nuevo al segundo mandamiento del Decálogo, no solo se cumple no haciéndose imágenes para dar culto a Dios o a los dioses, visto de una manera positiva, ¿cómo se cumple entonces este mandamiento? Pues la respuesta no puede ser otra que ciñéndonos a dar culto a Dios tal como Él nos lo ordena en su palabra. So viewed positively, how is it fulfilled? The answer can only be to worship God as He commands us in His Word. Go ahead. Veámoslo así. Let's see it like this. ¿Por qué el uso de las imágenes está mal y no se tiene que cumplir? Why is the use of images wrong and does not have to be met?
Una de las razones principales que se puede decir sería porque Dios en ningún momento lo ordena en su palabra. One of the main ones that can be said would be because God does not order it anywhere in His Word. Pero no se trata solo de un mandamiento que se basa en la autoridad de Dios y ya está. But it is not just a commandment that is based on the authority of God. Dios lo podría ordenar simplemente y esto tendría que bastar ya siempre por el hecho de que Dios lo ha ordenado. God can command it simply, and this should suffice. Por su autoridad. Due to His authority. Sin embargo, nosotros también podemos ver razones por las cuales el mandamiento pues, aparece como algo absolutamente justo. However, we can also see reasons why the commandment appears absolutely righteous. Pensemos, ¿qué ocurre cuando Dios no ordena algo para que le adoren y sin embargo los hombres lo hacen? Let's think about it. What happens when God does not order something to worship Him, and yet men do it? Pues entonces ellos lo hacen porque le parece bien, le viene en gana. Well, they do it because they like it. Entonces están haciendo, por lo tanto, un culto que proviene no de la voluntad de Dios, sino de su propia voluntad humana. Therefore, a cult of, they do it, and then therefore a cult of God that comes from their own human will. Pero no solo eso. Además, cuando se da un culto a Dios de una manera que Dios no ha establecido en su palabra, necesariamente lo instauran los hombres, lo implantan, de manera que los otros hombres lo tienen que seguir y obedecer estas normas humanas para dar culto a Dios. But not only that, when a worship of God is given in a way that He has not established in His Word, men necessarily institute it and implant it in such a way that other men have to follow or obey these human norms to worship. Es decir, que se quiera o no, al instituir un culto no establecido por la palabra, se está ligando la conciencia de los hombres. Whether you like it or not, when you institute a cult not established by the Word, the conscience of men is linked. Y no solo esto, sino que se liga la conciencia de los hombres a perpetuidad. Okay? A perpetuidad, para siempre, jamás. Oh, okay. So it's, I guess, forever linked. Porque si no se tiene la perspectiva de que el culto agradable a Dios es el que Él ha ordenado personalmente, entonces, ¿quién se atreve a quitar ese culto que los hombres utilizan para honrar a Dios? And not only this, but it binds to perpetuity. For if we do not have this perspective that the worship pleasing to God is only that which He has personally instituted. Who dares to remove or eradicate something with which men have worshipped God? Necesariamente hacerlo es una profanación. Necessarily doing Sería. so. I'm sorry, go ahead. Sí, perdón. Necesariamente sería una profanación. Necessarily, that would be seen as a profanation. En el fondo, por lo tanto, vemos que estamos hablando de una cuestión de autoridad, de estar legitimado para implantar un culto no ordenado por Dios. In the end, therefore, we are talking about a question of authority, of being legitimized to implant a cult not ordained by God. Si Dios no ha ordenado un culto, ¿quiénes son los hombres para implantarlo? If God has not ordered a cult, who are men to implant it? Bien, pues todo esto nos lo encontramos efectivamente en el Nuevo Testamento. Well, all this we find indeed in the New Testament. Primero porque la moralidad del segundo mandamiento, es decir, su justicia, las razones por las que Dios ordena este mandamiento y aparece ante nuestros ojos como justo y razonable. First, because the morality of the second commandment, that is, its righteousness, the reasons why God commands this commandment and appears before our eyes as just and reasonable. Remains perfectly upright. Sigue perfectamente en pie. Todo el decálogo está en vigor en el Nuevo Testamento. The entire Decalogue is enforced in the New Testament. Los creyentes no tenemos la libertad para infringir ni uno solo de estos mandamientos. Believers do not have the freedom to break one of these commandments. Por lo tanto, el principio básico del segundo mandamiento
se tiene que adorar a Dios tal como Él lo ordena en su palabra, sigue perfectamente en pie. Therefore, the basic principle of the second commandment, one must worship God as He commands it in His Word, remains perfectly valid. Todo esto que hemos visto es lo que está a la base de estos pasajes que vamos a ver. All this we have seen is at what lies at the base of these passages. Primero en Mateo 15, versículos 7 y 9. First, Matthew, I'm not seeing it here, Matthew 15. 15, verse 7 to 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. So Matthew 15, verses 7 to 9 says, hypocrites, Isaiah prophesies of you, saying, this people approaches me with their mouth and honors me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do honor me, teaching the commandments of men as doctrines. O también en Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. As well as Colossians, I don't see it. Colosenses 2, del 20 al 23. Yeah, pero no salió Lo puedo leer. in Google Translate, sorry. Sí. Google didn't translate that for us. Bueno, pues lo leo en español y después los hermanos lo pueden leer. ¿Qué era el Es Colosenses 2, del 20 al 23. Yeah, Colossians. Colossians. Primero Mateo del 15, del 7 al 9 y después Colossians 2, 20, 23. Bien, pues leo esta última cita, Colosenses 2, 20, 23. Pues si estáis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a ordenanzas, tales como no uses, ni gustes, ni toques, cosas que son todas destinadas para destrucción con el uso, según mandamientos y doctrinas de hombres. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y humildad y duro trato del cuerpo, pero sin valor alguno para la satisfacción de la carne. Okay, so Colossians 2:23 says, since you died with Christ to the elemental spiritual forces of this world, why, as though you still belong to the world, you do submit to its rules. Do not handle, do not taste, do not touch. These rules which have to do with things that are all destined to perish with use, are based on merely human commands and teachings, such as regulations. Oh, after they do this, right? Yes. Such regulations indeed have an appearance of wisdom with their self-imposed worship, their false humility, and their harsh treatment of the body, but they lack any value in restraining sensual indulgence. Por consiguiente, a la luz de todas las razones vistas, tenemos que concluir que efectivamente el culto del Nuevo Testamento sigue tan ligado a la voluntad revelada de Dios en su palabra que en el Antiguo Testamento. Alright, so therefore, in the light of all the reasons we have seen so far, we must conclude that in the New Testament, worship is so bound up with the revealed will of God in His Word as in the Old Testament. Entonces, habiendo visto esto, que está ligado, pues pasamos ahora al siguiente punto de esta conferencia, viendo pues si eso es así, entonces cuál es el orden bíblico para el culto en el Nuevo Testamento. One second. This is really odd how it happened. Well, what I have here, it says parties and types of worship. Having seen this, what would be this biblical order for worship in the New Testament? Bien, pues en vez de dar entonces nosotros una respuesta por nosotros mismos, podemos ahora pasar a ver lo que ha dicho la Confesión de Fe de Westminster acerca de esto. So instead of giving an answer for ourselves, we can now turn to see what the Confession of Faith has said about this.
Y leemos entonces el artículo 21, en los párrafos 3, 5 y 6. And this is Art, chapter 21, verse 3 through 5 and 6. Leo: siendo la oración con acción de gracias una parte especial de la adoración religiosa, Dios la exige de todos los hombres, y para que pueda ser aceptada, debe hacerse en el nombre del Hijo, con ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad, con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia, y si se hace oralmente en una lengua conocida. So it says, prayer with thanksgiving, a special part of religious worship God demands of all men, and that it may be accepted in the name of the Son, with the help of the Holy Spirit, according to His will, with understanding, reverence, humility, fervor, faith, love, and perseverance, and whether it is done orally in a known language. El párrafo 5 dice: la lectura de las Escrituras con temor reverencial, la sólida predicación, el escuchar conscientemente la palabra en obediencia a Dios con entendimiento, fe y reverencia, el cantar salmos con gracia en el corazón y también la debida administración y recepción digna de los sacramentos instituidos por Cristo son partes de la adoración religiosa regular a Dios. Además, los juramentos religiosos, los votos, los ayunos solemnes y las acciones de gracias en ocasiones especiales han de usarse en sus tiempos respectivos de una manera santa y religiosa. I think, didn't I already read that? And this is verse 8, right? Or verse 1? Es el párrafo que comienza la lectura de las Escrituras con temor reverencial, el párrafo 5. I just have a bunch of different citas. Tengo muchos. Sí, no, las citas no, pasa por aquí. Okay, so start here. Here. Okay, reading the scriptures with reverential awe, the solid preaching and consciously listening to the word in obedience to God with understanding faith and reverence. The singing of the psalms with grace in the heart, and also the proper administration and reception worthy of the sacraments instituted by Christ, are part of regular regulative religious worship to God. Continúo? Sí. And in addition, religious oaths, vows, solemn fasts, and thanksgiving on special occasions are to be used in their respective times in a holy and religious manner. Vemos que la confesión entonces hace una distinción entre el culto religioso regular a Dios, que se hace en la iglesia todos los domingos, ¿no? Y el que se hace en ocasiones extraordinarias, como cuando habla de sus tiempos respectivos. El culto a Dios regular, la adoración religiosa regular, y los otros que se hacen en sus tiempos respectivos. We see that the confession makes a distinction between the regular religious worship of God, which is done in the church, and that which is sometimes done extraordinarily on the other hand. We must also cite what is affirmed in this 21. Sí, eso más adelante. Entonces, entre paréntesis, las partes del culto, digamos, que se hace extraordinariamente, no está escrito, No. lo que se hace extraordinariamente, So what he's talking about is what is done extraordinarily. pues son los juramentos So the oaths, de or vows. sí, los juramentos, los votos, los ayunos, las acciones de gracias. And thanksgiving. Mientras que pues, después está hablando de los del culto religioso regular. Pero continuamos entonces, ahora vemos lo que cita también el párrafo 6, 21:6. Okay, so now, so continue reading? Ya. Okay. Now, Tú mismo. seguro? Sí. Okay, now in the gospel, neither prayer nor any other part of the religious worship is limited to a place
nor are they more acceptable in the place where they are performed, or to which they are addressed. But God is to be worshipped everywhere, in spirit and in truth, both privately in families, daily and in secret, each by itself. Continue? As well as in a more solemn way in public meetings, which are not to be neglected or abandoned voluntarily or by negligence, when God by his word and providence calls us to them. Vemos que los párrafos 3 y 5 habla de las partes del culto a Dios. En el capítulo 6, el párrafo 6 habla también, pero es de todo lugar. En el párrafo 5 y 6 habla de las partes del culto a Dios. We see that paragraphs 3, 5, and 6 speak of the parts of worshiping God. Especialmente 3 y 5. Vale. Estas partes también se conocen a veces como elementos del culto a Dios. These parts are also known as elements of the worship of Christ, or of God. Es decir, son las partes o elementos invariables, permanentes, que siempre han de estar presentes en el culto a Dios, porque son ordenanzas de Dios en su palabra. That is, they are unchanging and permanent parts of elements that must always be present in the worship of God, because they are God's ordinance in his word. Entonces, resumidas, estas partes del culto regular son oración, lectura de la palabra, predicación de la palabra, canto de salmos y los sacramentos. Summarized, these parts are prayer, reading of the word, preaching of the word, song of psalms, and sacraments. Por su parte, el párrafo 21.6 establece la triple adoración que se ha de dar a Dios: culto personal, familiar y las reuniones públicas de la iglesia. So paragraph 21-6 establishes the threefold adoration to be given to God: personal, family, and public meetings of the church, and establishes that in each of these cults, personal, family, and public. Entonces, tienen las mismas partes y han de estar regidas por las mismas reglas. La excepción, evidentemente, es en cuanto a la predicación de la palabra, que es propiamente para el culto público y no para el culto personal, ¿no? O para el culto familiar. Same parts and are therefore governed by the same rules. The exception, of course, is in regard to the preaching of the word, which is proper to public worship and not to personal or family worship. Entonces, ¿cómo se pone en práctica o cómo se desarrollan estas partes o elementos en el culto a Dios? How are these parts or elements in the worship of God put into practice, or are they developed? ¿Ya? ¿Cómo? Pues entonces la Asamblea de Westminster produjo también un documento llamado el Directorio para el Culto Público. The Westminster Assembly produced a directory of public worship. Is it public? Public worship? Yes, yes. It is not a liturgy in a proper sense, as could be the common prayer book or others. No se trata este directorio de una liturgia en un sentido propio, sino como podría serlo, por ejemplo, el libro de oración común, anglicano, u otros. Más bien, establece los principios de cómo se tiene que realizar el culto a Dios. It establishes the principles of how to worship God, and above all, Y así como, sobre todo, ofrecer modelos de oración apropiados para cada parte del culto. and above all, to offer appropriate models of prayer for each part of worship. Por ejemplo, antes y después de la predicación, para el bautismo, para la Santa Cena. Before and after preaching, for baptisms and the Holy Supper. En definitiva, el Directorio del Culto Público es una obra fundamental para nosotros hoy para la reforma del culto. Thus, the Directory of Public Worship is a fundamental work for us today, for the reform of the cult. En el párrafo 21, en el párrafo 5 de este mismo artículo 21, la confesión afirma que el canto de los salmos es una parte o elemento del culto a Dios. The confession affirms that the Song of Psalms is a part or element of the worship of God. Por otra parte, vemos que la confesión no habla del uso de instrumentos musicales en las iglesias para el culto.
On the other hand, we see that the confession does not speak of the use of musical instruments in churches for worship. Todo esto es importante porque las iglesias de la Reforma se ciñeron, las iglesias de la Reforma, en el tiempo de la Reforma, se ciñeron a cantar los salmos en los cultos y quitaron los órganos de las iglesias, y esto de una manera generalizada en las iglesias reformadas hasta aproximadamente el siglo XIX. All of this is important because the Reformed churches sang the psalms and the cults and removed the organs or instruments of the churches. And this is generalized, or this in a generalized way, until approximately the 19th century. ¿Por qué esta restricción? Why this restriction? Pues porque los cantos que Dios ha ordenado para la iglesia, por la inspiración del Espíritu Santo, son los salmos de la Biblia, y en el Nuevo Testamento se nos ordena que cantemos solo cánticos dados por el Espíritu Santo. Well, because the songs that God has ordained for the church by inspiration of the Holy Spirit are the songs of the Bible, and in the New Testament we are recommended to sing only songs given by the Spirit. Tenemos dos pasajes, primero en Efesios capítulo 5 y segundo en Colosenses capítulo 3. Podemos leerlo primeramente, Efesios 5, 18 y 19. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. And Ephesians chapter 5, verse 18 and 19 say, and do not become drunk with wine in which there is dissolution, but be filled with the Spirit, speaking among yourselves with psalms and hymns and spiritual songs, singing and praising the Lord in your hearts. Y Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habite en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. In Colossians 3:16, let the word of God dwell in you abundantly, in all wisdom, teaching and exhorting one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Las palabras, salmos, himnos y cánticos. The words, I'm sorry, go ahead. Yes, yes. The words, psalms, hymns, and chants, Puestas en su contexto, no significa, por ejemplo, los salmos de la Biblia, los himnos de Charles Wesley y los cánticos de Marcus Witt, como muchas veces se entiende o se dice que más o menos es esto así. so put in context, do not mean psalms of the Bible, Wesley's hymns and Witt's chants, or Marcus Witt. Sino que son los distintos nombres que encontramos en los encabezamientos de los salmos para hablar de los salmos. But are the different names that we find in the headings of the Psalms? Para hablar de los salmos. A veces tenemos salmos, otras veces tenemos himnos, otras veces tenemos también cánticos. Sometimes we have psalms, sometimes hymns, and sometimes chants. Son los cánticos dados por el Espíritu, los himnos y los salmos dados por el Espíritu, pues. Given by the Spirit, of course. Los lectores del primer siglo entonces verían una referencia clara a los salmos de la Biblia. So the first century readers would see a reference to the Psalms of the Bible. En cuanto a la música instrumental, en el Antiguo Testamento, por supuesto, tenemos instituido y ordenado el uso de instrumentos musicales. Por ejemplo, el Salmo 150. As for instrumental music in the Old Testament, of course, we have instituted and ordered the use of instruments. See Psalm 150. Pero lo que se suele pasar por alto es que los instrumentos musicales estaban ligados, solamente se hacía en el canto en el templo. But what is often overlooked is that the musical instruments were linked to the song in the temple. Es decir, no se había instituido el canto el uso de instrumentos musicales fuera del templo, no estaba instituido, ordenado. There was no use of musical instruments outside of the temple. De la misma manera que no debería de haber sacrificios de animales fuera del templo. Just as there were or should not be sacrifices of animals outside the temple. En las sinagogas no había instrumentos musicales. In the synagogues, there were no musical instruments. No los hubo, nunca los hubo y todavía hoy no los hay. They never had them. They still don't have them, and they
Los apóstoles no ordenaron el uso de instrumentos en el Nuevo Testamento. The apostles did not order the use of instruments in the New Testament, Ni vemos su uso en las narraciones del libro de los Hechos. nor do we see their use in narratives in the book of Acts. Entre los compañeros del apóstol Pablo del ministerio, que tenía muchos, no se nos dice que hubiera líderes de los grupos de alabanza. Among Paul's companions in the ministry, we are not told that there were musicians in charge of worship. Por lo tanto, la única conclusión legítima es que en el Antiguo Testamento los instrumentos entraban dentro de la categoría de leyes ceremoniales y que los creyentes del Nuevo Testamento no estamos más legitimados en el uso de los mismos en el culto a Dios oficial de la Iglesia, que el de repetir los sacrificios de los animales. Therefore, the only legitimate conclusion is that in the Old Testament, the instruments fell into the category of bound ceremonial law, and that the New Testament believers did not. And then we are more legitimate in using them than in repeating animal sacrifices. Puesto entre paréntesis, ¿no? No está aquí escrito. Lo que voy a decir ahora es que una cosa es lo que los creyentes hagan en privado. So now in parentheses, so now what believers do in their own time or privately. Sino el culto público oficial de la Iglesia a Dios. But rather we're talking about the public cult and service. Entonces, si el uso de instrumentos era una ley ceremonial, ¿a qué apuntaba en el Nuevo Testamento? But if it was a ceremonial law, what was the point? Pues lo podemos ver así. Well, you can see it like this. No hace falta ser muy creyente para ser conmovido por los instrumentos musicales, ¿verdad? One does not have to be very believing to be touched by instruments. En el Antiguo Testamento, los creyentes tenían la ayuda de los instrumentos musicales. In the Old Testament, the believers had the help of instruments. Pero si quitas los instrumentos musicales, es necesario tener la gracia de Dios para deleitarte en ello. But if you take away the musical instruments, it is necessary to have the grace of God to delight you in it. Así pues, por la gracia del Espíritu, cantar salmos con el entendimiento puesto en la persona de Cristo, pensando en lo que la palabra dice acerca de Dios y también de nosotros, se vuelve en nuestra alma más melodioso que un virtuoso solo de violín, y cantado en conjunto, pues de todos los creyentes en la congregación, más grandioso que una orquesta sinfónica. Thus, by the grace of the Spirit, to sing psalms, with the understanding placed in the person of Christ, thinking of what the Word says about God and of us, becomes in our soul more melodious than a virtuous solo violin. Continuo? Sí. Or sung together all believers as a whole symphony or orchestra. Y esto es el resultado de la gracia de Dios, a la que se refiere Colosenses cuando dice cantando con gracia. And this is the result of the grace of God referred to in Colossians when he says, sing with grace. Acerca de los días de reunión para dar culto a Dios en el Nuevo Testamento, fuera del mandamiento de guardar el día del Señor como sábado cristiano, es decir, el domingo, Okay, so festivities about the days of gathering to worship God in the New Testament. This outside of the command to keep the Lord's Day as a Christian Sabbath falls within the circumstances of worship. pues fuera de guardar el culto del día de reposo, lo demás entra dentro de las circunstancias del culto. Es bueno que los cristianos nos juntemos para tener otras reuniones durante la semana, ¿no? Pero eso será según las circunstancias de la congregación y de cada uno, y se tiene que establecer con sabiduría. It is good for Christians to come together to have other meetings, but it will be according to the circumstances of the congregation and each one, and they have to be established with wisdom. Por supuesto, en el Nuevo Testamento, por otra parte, no hay nada establecido en cuanto a festividades. Of course, in the New Testament, there's no established terms of festivities. Tal como dice el directorio del culto, As the director
No hay ningún día que se ordene en las Escrituras para observarse como día, como santo, ¿no?, bajo el Evangelio, sino solo el día del Señor, que es el sábado cristiano, el reposo cristiano. Okay, so there is no day that is ordained in the scriptures to be observed as holy under the gospel, but only the day of the Lord, which is the Christian Sabbath. Por lo tanto, siguiendo el principio regulador del culto, derivado directamente del segundo mandamiento del Decálogo, no se tienen que observar otras festividades religiosas que no sea el día del Señor. Therefore, following the worship or the regulative worship principles derived directly from the second commandment of the Decalogue, no religious festivals other than the Lord's Day are to be observed. Por supuesto, todo esto que estamos viendo puede sonar muy extraño al creyente común del evangelicalismo o del mundo evangélico. Of course, all this we are seeing may sound very strange to the common believer and the evangelical world, or evangelicalism. Porque están acostumbrados a pensar que no hay ningún problema con introducir cosas nuevas en los cultos. They are accustomed to think that there is no problem with introducing new things into worship services, O a usar instrumentos musicales cada vez más. or using or musical instruments, etc., O cantar canciones cada vez más sensuales. or singing more and more sensual songs, O a observar festividades. or observing festivities. Últimamente, por ejemplo, entre el evangelicalismo está cada vez más de moda observar la cuaresma. ¿Observar qué? La cuaresma. Oh, Lent? La cuaresma, sí, Lent. Yes. Lent, okay. And then he explained that within the evangelicalism, it's becoming a very fashionable thing to observe Lent. Cuando To take part, you know. cuando yo era joven, pues digamos, When I was young, me saltaba lo de la cuaresma, se intentaba guardar en mi casa eso de no comer carne los viernes. Y primero cuando yo pues no era joven, después cuando me convertí también, ¿no?, pues intentaba convencer que bueno, yo podía, no había nada malo en comer carne, ¿no? Porque era un mandamiento de hombre. Y ahora pues está popularizando entre los evangélicos bueno, la cuaresma con todo lo que ello implica. Pero bueno, esto es solamente un bracket, ¿no? so translate it? No. No? Okay. He was talking about when he was young, that he was even eating Lent was becoming fashionable. Yeah. They're starving. Sí, Yeah, pues... super rápido, okay. Vale. Pues bueno, si Dios no lo ha ordenado estas cosas, ¿quiénes somos nosotros para implantarlo? ¿Quiénes somos nosotros para llevarlo a cabo? But if God has not ordained it, who are we to implant it or carry it out? Como dice Miqueas 6, versículo 7, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Miqueas. Micah. Oh, Micah. Okay. Will Jehovah delight in thousands of rams or 10,000 streams of oil? Sin embargo, continúa diciendo, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. And then, nevertheless, oh man, he has declared to you what is good and what the Lord asks of you. Just do justice and love mercy and humble yourself before your God. Sin embargo, a veces dentro del mundo evangélico, evangelicalismo, se oyen voces a veces, incluso por aquellos que profesan ser de alguna manera reformados, quejándose acerca de la doctrina reformada del culto que hemos visto. Sometimes within the evangelical world or evangelicalism, even by those who say that they're somehow reformed, voices are raised complaining about the reformed doctrine of the cult that we have seen. En particular acerca del principio regulativo del culto. In particular, about the regulative principle of the cult or service. Se le considera muy restrictivo, en particular por la cuestión de los salmos y de la música instrumental. It is considered to be very restrictive, in particular by the questions of psalms and the musical instruments. Se propone entonces una visión menos rígida para el culto, el que se conoce como el principio normativo del culto, que significaría que tenemos la libertad para introducir aquello que no está prohibido. It proposes a less rigid view of worship
the so-called normative principle of worship, which would be that we are free to introduce that which is not forbidden. Bien, pues solamente diré una cosa, solo una cosa. ¿Es más coherente un católico romano o un luterano con sus imágenes que un reformado que diga tal cosa? About this, I'll say one thing. It is more coherent a Roman Catholic or a Lutheran with his images than a Reformed one who says such things. ¿Y por qué? Why? Pues porque el católico romano o el luterano no tiene el segundo mandamiento en la Biblia. Because the Roman Catholic or the Lutheran does not have the second commandment about the images. El orden del decálogo en la Iglesia Católica Romana y en el luterano también está alterado. Está cambiado. His command is altered, and this commandment is suppressed. Entonces no tiene el mandamiento acerca de las imágenes. Está suprimido. Pero si eres reformado, tienes el segundo mandamiento en la Biblia. But if you're Reformed, you have the second commandment in the Bible. Y si quieres ser plenamente honesto con la palabra, tienes que admitir que este mandamiento nos ordena a dar culto a Dios tan solo de la manera que Él nos ordena su palabra y nada más. And you want to be fully honest with the Word, you have to admit that this commandment commands us to worship God only in the way He commands us in His Word. ¿Es tan difícil admitirlo? Is it so difficult to admit? Contemplar el culto de esta manera hace que se aplique directamente a nuestro culto todo lo que leemos en el Antiguo Testamento acerca de la idolatría. So let's see. Okay, so contemplating the cult in this way makes all we read about idolatry in the Old Testament apply directly to our worship. To continue? Sí. Y ya para concluir, una de las condiciones principales para que el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento vuelva a ser restaurado y conozca las glorias que el Señor dio en los tiempos de la Reforma es simplemente que se vuelva al orden del culto que Dios ha establecido en su palabra, sin añadir ni omitir nada. So to conclude, one of the main conditions for the people of God in the New Testament to be restored and to know the glories that the Lord gave in the times of the Reformation is simply to return to the order of worship that God has established in His Word, without adding or omitting anything. Gracias.